5 de febrero de 2020 fue el día en el que Luna regresó con su segundo mini álbum titulado Hash. El destino choca con el destino en Luna para crear una coincidencia. La 12ª integrante Olivia Hye y la primera integrante Heejin se encuentran en el destino y crean Luna como un mundo completo. De forma similar a la descripción de XX, Hash nos presenta los conceptos del destino y las coincidencias en el Lunaverse. Recordemos un poco la definición de los mismos. Fate es el destino impuesto, dado que uno no es capaz de elegir y actúa de forma pasiva. En Luna es la órbita asignada, el rol inicial, el mundo donde nacen. Destiny es el destino que se construye, requiere la toma de decisiones y es el resultado de las elecciones que tomamos en nuestra vida. En Luna es el camino que eligen seguir, incluso si contradice al Fate. La coincidencia se encuentra con otra coincidencia en Luna para formar el destino, fate, de cada una. Esta es la frase que se nos presenta en la descripción de XX apenas comenzamos a leer. Una coincidencia es algo que no está planeado, son eventos que coinciden y suceden al mismo tiempo por pura casualidad. Particularmente, esta frase implica que es una coincidencia que Luna se haya encontrado. Ellas no se buscaban, pero aún así se encontraron. La frase plantea que estas coincidencias forman el destino, fate, de cada una. Presenta entonces una ambigüedad. Quizás esas coincidencias no fueron azarosas, sino que son parte del mecanismo del destino. La última frase de la descripción de XX es la siguiente: Luna hace chocar el destino, fate, con el destino elegido, destiny, para crear coincidencia. En este caso se nos es explícito que Luna está haciendo que el destino fijo choque con las decisiones que ellas están tomando. De esta forma crean algo inesperado, la coincidencia. Así, la frase anterior cobra más sentido. Son estas coincidencias creadas por Luna al romper el destino impuesto que crean su propio destino. Por ejemplo, en el Lunaverse, cuando una de las chicas rompe su destino fijo, el fate, tomemos por ejemplo a las chicas de Eden, están creando su propio destino elegido, su destiny. Ahora en Hash se nos presenta la frase que leí al comienzo del video: el destino choca con el destino en Luna para crear una coincidencia. Sin duda esta es la frase más caótica, pero ¿por qué? Los términos utilizados en ambos casos para definir destino son fate, un destino fijo e inamovible. En esta situación no hay elección, dos destinos impuestos se cruzan porque el sistema los empuja, entendiendo sistema quizás como el mismo universo cíclico donde habitan las chicas. Un ejemplo claro son las chicas atrapadas en loops, los encuentros que se repiten como si no fuera la primera vez. Y en cuanto a la lírica de las canciones, las relaciones que vuelven a ocurrir aunque duelan, son coincidencias que se repitieron sin parar hasta ahora porque nadie pudo romper el sistema del Lunaverse. Pero no todo está perdido, porque al final de la descripción tenemos una frase que va a ser el motor principal de este regreso de las chicas. Luna descubre el destino elegido, destiny, dentro de la coincidencia y el destino fijo, fate. Esto quiere decir que ni el fate ni la coincidencia son el final. Dentro de ambos dos está la posibilidad de elegir. En Luna, incluso si naciste con un rol, incluso si todo parece al azar, puedes encontrar tu destino y elegirlo. El destino elegido no reemplaza al destino fijo, sino que emerge cuando se comprende. ¿Y por qué es importante comprender esto antes del análisis del enví? ¿Y por qué Luna insiste tanto en marcar esta diferencia de conceptos en la descripción? El mensaje que se quiere transmitir en este caso no es romántico, es existencial. No sos lo que te tocó ser, sos lo que decidís hacer con eso. Y es esto también sobre lo que trata Luna, desafiar lo establecido y lo impuesto. De hecho, toda esta previa explicando los conceptos es para comprender mejor el mensaje de este regreso. A través de este álbum, Luna busca que la gente rompa esquemas, límites y prejuicios, mostrándoles que no tengan miedo de desafiarse a sí mismos. Es posible generar un impacto mucho mayor del que imaginas si te desafías con tu pasión. Arde, burn y avanzas. Con este álbum, Luna busca mostrar una Luna diferente, segura y desafiante, diferente a la que todos conocemos. Ahora sí, analicemos los teasers que se nos fueron revelando desde el 31 de marzo de 2019, un día antes de que terminaran las promociones de Butterfly, y veamos primero el video titulado Hash de ese mismo día.
Comenzamos con Gowon en Islandia y luego continuamos con tomas adicionales que no vimos de las chicas de YYXY en los teasers de Butterfly. Lo destacable de este video son las mariposas de Gowon que parecen estar vinculadas al fuego que quema diversas cosas. En este caso, el fuego, así como ese elemento de destrucción, también lo es de transformación. Incluso podría decir que el concepto de este álbum se nos fue adelantado en Egoist. Recordemos que fue Shinsoul quien nos mencionó que para crear algo, primero hay que destruir. También me gustaría que hagamos foco en este pequeño detalle: la interferencia o estática de televisión antigua, VHS o cinta de video. Algo a lo que quizás no se le da tanta importancia en el proyecto de Luna, pero sí cobrará más sentido cuando lleguemos a Artems. Justamente la parte más importante de este corto video es el final, donde escuchamos un pequeño snippet de Burn, la canción que sería la principal en este álbum y que todo Orbit esperaba, pero la sorpresa fue cuando esto no sucedió, muy probablemente por la salida de Jaden Young de la empresa. Sin embargo, en 2025 sería Artems quien lanzaría esta canción, pero con otros arreglos. Para terminar, hablemos de la transformación del logo. Similar a XX, el paso es en sentido antihorario y en este caso las líneas se entrecruzan para mostrar un numeral o hash. El 14 de diciembre de 2019 se lanzaría el video titulado #1. En este video contamos no solo con una nueva variable de la intro, sino que también se nos presentan imágenes en blanco y negro de Butterfly, para así luego encontrarnos a Hee-jin con el outfit negro de XX en el cielo. Considero que en este caso se trata de una secuela directa a aquella Hee-jin que avanza hacia el cielo al final de Hi Hi, justo antes de todo lo sucedido en Butterfly, siendo este el punto de partida para Hee-jin. Por su parte, el teaser #2 nos muestra cómo Hee-jin llega a la luna, y este pequeño clip termina mostrando aquel lado oculto de la luna en lo que podría tratarse de un eclipse. Así acompaña esta idea también el video #3, que muestra a todas las integrantes desde atrás, un concepto que se explica en la descripción del MV principal. En la parte oculta de la luna que nadie conoce, en lugar de una luna que no brilla por sí sola y siempre muestra el mismo lado, Luna sirve como mecha en el corazón de todas las lunas alrededor del mundo. El 29 de enero de 2020 se lanzaría el video To All Lunas Around the World, para todas las lunas alrededor del mundo, que no solo pone el foco en el concepto principal, sino también en mostrar al resto de lunas como vimos en Butterfly. Veamos el video. The moon does not shine by itself. The moon reflects the light of the sun. The moon orbits around the earth, always showing the same side. So, no one knows what is on the back of the moon. Antes de analizar el álbum, me gustaría, como siempre, que viéramos las imágenes teasers y conceptuales para ver si hay alguna información extra que apoye el desarrollo de este regreso. También comentarles que durante este periodo, Hasul no estuvo presente en las promociones debido a motivos de salud. En ambas versiones de los álbumes contamos con los mismos conceptos. Por un lado, vestimentas negras, estilo Girl Crush y un fondo beige. De hecho, en este concepto me gustaría hacer foco en Kim Lip, quien no solo lleva la misma prenda de vestir que en las imágenes conceptuales de Eclipse, sino que también las de Sweet Crazy Love. Creo que la importancia de este integrante se ve reflejada en el segundo concepto, que se caracteriza por el uso de blazers color rojo, su color representativo. Y para contrastar, también encontramos presente el azul, el color de Shinsoul, aunque lo que más destaco de este concepto es la ominosa y hasta extraña sensación que me provoca. Si prestamos atención detrás de las chicas o proyectado sobre ellas, vemos
vemos imágenes de una casa con nieve, edificios, ciudades, una especie de bosque, lugares con fuego o sitios nevados, inclusive hasta las nubes en el atardecer. Estos espacios que podrían parecer de ensueño dan sensaciones bastante particulares. Me gustaría hacer foco en esta imagen de Cherry, donde en el fondo vemos el mismo pasillo que Eve transitó en New e incluso en el que se encontró con ella en el videoclip del Cinema Theory. Ahora veamos también esta imagen que se encuentra dentro de los álbumes físicos. ¿Les suena familiar esta locación? Yo diría que se trata de un parking lot o estacionamiento, donde vimos repetidamente a las chicas, espacio que definimos como lugar de paso o transición. Hasta tenemos las luces en forma de tubo características de Odd Eye Circle. Si vieron esta imagen en internet, probablemente sepan de lo que voy a hablar a continuación. Y si no tienen la menor idea, entonces déjenme presentarle los backrooms. Este término surgió alrededor de 2019 en el foro de 4chan para definir un espacio infinito, vacío y artificial al que entras por error cuando salís de la realidad. Este espacio contaría con diversos niveles en donde existirían entidades que, claramente, no serían para nada amigables. Se definen como espacios liminales. Un espacio liminal es un lugar de transición, umbral o área intermedia que conecta un estado, lugar o tiempo con otro. Derivado del latín limen, umbral, representa una zona de cambio, a menudo desolada, vacía o inquietante, que genera una sensación de estar al borde de algo, o en un estado de espera, como pasillos, aeropuertos, pasillos de hoteles o salas de espera vacías. Pero, ¿y esto en qué se relaciona con Luna? Las características principales de estos espacios son las siguientes: pasillos interminables, alfombras amarillas, luces fluorescentes, paredes repetidas, no hay personas, pero sentís que no deberías estar ahí. El tiempo y el espacio no funcionan de forma normal. Conceptualmente representan un fallo de la realidad, un espacio que existe entre mundos y esa sensación de estar fuera del guión. Si alguien me diera algunas de las características de estos espacios, yo creo que coincidiríamos en que también son características del Lunaverse, aunque puedo afirmar que estos espacios se ven principalmente cuando las chicas cambian de mundos. Por ejemplo, cuando Eve abandona Eden o cuando las chicas de Odd Eye Circle se encuentran deambulando en Sweet Crazy Love. Varios elementos liminales que indican este paso dentro del Lunaverse son pasillos, puertas, escaleras, estacionamientos o trenes. A lo que quiero llegar con este análisis es a la idea del Lunaverse como un espacio con características liminales, sino liminal en su totalidad, que principalmente con XX y Butterfly comienza a superponerse con nuestro universo, como menciona la descripción, con aquella fusión bidimensional. Puede ser que me adelante con esto, pero la presencia constante de elementos de estática y televisión que veremos en este regreso de forma muy sutil, me indicaría que las chicas de Luna se manifestarían de esta forma en nuestra realidad, como una frecuencia, aunque esta teoría me gustaría desarrollarla con Artems y Virtual Angel a futuro. Sin dar más vueltas, analicemos este álbum de las chicas. Pista número 1, Hash. La introducción, Hash, da una pista de que este álbum completamente diferente fue creado en un espacio diferente, pasando sobre el punto de XX. Como menciona la descripción, la pista introductoria define el tono del álbum. En este caso, Hash pone sobre la mesa la idea de romper con lo establecido de forma más directa y agresiva. Pero, ¿qué significa Hash? Hash no significa mucho cuando se usa solo, pero cuando Hash se usa en combinación con palabras o letras, realizan el resultado de una combinación de usos múltiples cuando están juntos, al igual que realizan una función especial o una gran habilidad. Vimos claramente en el logo de los teasers cómo gráficamente Luna pasa sobre XX y combina estos extremos y entrecruza aquellas líneas. Poco a poco el caos comienza a romper con lo definido, y también Hash representa el potencial de la unión de las chicas. Pista número 2, So What. La canción titulada So What es una impresionante pieza de baile urbano con un bajo imponente y su característico hornstab, que potencia aún más el enamoramiento femenino que Luna no había mostrado antes. Con el mensaje rompe los límites que el mundo ha creado, añade profundidad al Lunaverse. La frase en inglés So What se traduce comúnmente como ¿y qué?
¿Y eso qué? O no me importa. Es una expresión coloquial utilizada para demostrar indiferencia, apatía o para restarle importancia a una afirmación o crítica recibida. Justamente lo que vemos en el estribillo de la canción. Y también en la siguiente estrofa. Este concepto también lo vemos y oímos con el preludio del MV. Prestemos atención. Do not accept the fate of the moon. Get off the track. Reveal to the world the hidden side. Burn yourself. Y se deja más que claro con las primeras estrofas de la canción que son introducidas por Heejin. Curiosamente, en el resto de estrofas también se deja en claro el camino que Luna toma luego de Hi Hi y Butterfly, el camino de guiar al resto de lunas alrededor del mundo. Gráficamente, me gustaría analizar las locaciones y situaciones particulares de cada una de las chicas de Luna. Comenzamos el MV con Heejin de espaldas, remarcando el concepto de el lado oscuro de la luna. Similar a Hi Hi, Kim Lip está junto a ella, y es esta última a quien veremos vestida de rojo en la Cathedral of Learning, o Catedral de Aprendizaje o Conocimiento. Curiosamente, esta catedral podría simbolizar al mismísimo Edén, inclusive los pasillos por los que camina me recuerdan a los de One and Only. Por su parte, Hyojin toma el rol central como figura revolucionaria, viste como Odd Eye Circle y con los colores de Shin Soul. Vemos algunas lunas alrededor del mundo junto a algunas de las integrantes. Estas son Heejin, Hyojin, Kim Lip y Hyechu. El escenario parece ser un estacionamiento o edificio abandonado decorado con varios grafitis que abrazan el concepto. En este mismo lugar encontramos a Vivi, quien parece ser causante de estos grafitis porque se encuentra pintando, un signo de rebeldía. Algo curioso sobre Vivi es que cuando deja caer el aerosol, un efecto de grabación estática o error gráfico aparece en pantalla. Eve se encuentra en una escuela de ballet llena de otras estudiantes, siendo un paralelismo con su solo debut, New. En este caso, Eve rompe con la imagen bonita y presenta algo más disruptivo. Hyunjin y Cherry, por su parte, filmaron en Tailandia en un lugar lleno de automóviles. Al principio solo vemos caminar a Hyunjin, pero luego es como si esta se dividiera y acá es donde aparece Cherry. Como dos gotas de aguas, ambas visten ropas de Jin, características de Odd Eye Circle, y en su remera tienen la frase Blue is my name, azul es mi nombre. Es decir que no solo se nos presenta la dualidad Hyunjin-Cherry, sino también se nos recuerda la importancia del azul de Shin Soul. Podemos verlas también en una estación de trenes, un elemento que hemos visto desde Around You, como representación de viajar o transportarse.
transportarse. En el teaser de To All Lunas Around the World hemos visto a Gowon en la misma locación que Kim Lip, o por lo menos una muy parecida. Es gracias al MV de So What que sabemos que ella se encuentra allí junto a Chu, y ambas visten colores de otras integrantes y vestidos con flores. Estos vestidos podemos decir que son similares a los de Hyunjin en Around You. Finalmente, y antes de pasar al evento principal en un tren, nos encontramos a Jinsol, Hyeju, Eve, Hyunjin, Cherry y Heejin. Como dato especial, en New vemos a Eve con otros 5 chicos que a mi parecer podrían representar al resto de integrantes en esta escena. Esta locación es reminiscente de Sweet Crazy Love e incluso vemos a Hyeju quitarse el collar de su cuello como en el teaser X3X, y es ella quien toma parte del liderazgo en este MV. La vemos en Islandia al principio del video tomando una antorcha y desafiando las leyes del universo, pero realmente es el puente de la canción lo que define todo. Hyeju arroja la antorcha con todas sus fuerzas y vemos a todas y cada una de las integrantes bañadas en el color rojo, el color de Kim Lip. Las mariposas de Gowon se esparcen en un efecto mariposa hacia el resto de lunas alrededor del mundo, y el fuego no es solo metafórico, sino que encendieron literalmente la luna, y esto causa un efecto colateral catastrófico. Para crear su propio mundo sin límites, Luna tiene que destruir todo y librarse del destino impuesto del cosmos. Además, en las escenas de baile posteriores, si prestamos atención, veremos el piso mojado como si hubiese llovido. Esto lo vemos también al principio del MV cuando bailan en este escenario que tiene mucho azul. En este último apartado me gustaría remarcar estos fragmentos. El primero, una imagen de desierto y humo donde se puede leer la frase "Make it burn", hazlo prenderse fuego. Y en segundo lugar, la canción culmina con la palabra free, que en este caso interpreto como libertad. Este texto ocupa toda la pantalla porque Luna decide su propio destino. En este MV contamos con una escena postcrédito en la que Hyeju observa las plumas de la otra Hustle de Let Me In recomponerse al prenderse fuego. Esto simboliza cómo el fuego es también un medio de transmutación y transformación. Con todo esto dicho, veamos qué podemos encontrar en el resto de canciones de este álbum. Pista número 3, Number One. Number One es un groove de bajo 808 que añade un sonido EP de atmósfera de ensueño con una rica armonía y una voz emotiva, lo suficiente para mostrar otra vibra de Luna. Number One, mi número 1, es una pista que nos cuenta cómo para Luna el resto de sus integrantes siempre serán su prioridad. No importa qué tan lejos se encuentren las unas de las otras, siempre se buscarán. Incluso tenemos varias referencias a expandir los colores y cómo, a pesar de que todo salga mal, siempre volverán a encontrarse.
어색한 춤을 갈라질 내가 물들일 이 세상 어느 하늘 아래 울고 있어도 네 모습을 놓치지 않아 난 아무도 없는 시간 속에 홀로 남아 Oh yeah yeah 난 Oh yeah 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 수많았던 날 혼자 옆에도 나를 떠올려줄래 언제라도 여기 있으니 다시 어둠이 나를 찾아도 곁에 있을게 따스한 빛 내 안에 가득 번지는 온기를 주는 우리 마주보면서 그림자를 맞춰 더 천천히 고마울 것 다시 이 밤을 건너 이 밤을 건너 My number one My number one My number one My number one yeah. Pista número 4, Oh Yes I Am. Oh Yes I Am es una canción que tiene un sonido claro y una vibra misteriosa que Luna está buscando, las infinitas posibilidades que tengo. Para esta canción, en español, Oh, sí, soy yo, me gustaría ir estrofa por estrofa porque considero que es muy interesante lo que se plantea. Escuchemos. Who am I, who am I, who am I, who am I 나조차 몰랐던 내 모습 누굴까 들여다봐 스쳐 지난 순간까지 귀 기울여봐 나를 부른 낯선 소리를 향해. Esta primera estrofa plantea la incógnita de una versión de uno mismo que no conocemos, y fuera del apartado introspectivo, refuerza la teoría que planteé en videos anteriores sobre que las chicas son un solo ser, una misma persona que termina siendo seres completamente diferentes e independientes debido a la cinta de Mobius. Por eso creo que, al ser una unidad, las dos chicas se sienten atraídas entre sí y se buscan. Hay algo que las lleva a buscarse, a completarse. Sigamos escuchando. 너무 아득했던 내 맘속의 mystery 내가 누구인지 긴긴 호기심이 끌어당긴 그곳에 나를 더 데려가 베일 속에 감췄던 내게 조금씩 가까워지는 날 그 안에 숨기는 진짜 내 모습을 봐. En estas letras me gustaría destacar más que nada cómo es la curiosidad la fuerza principal que motiva a las chicas y las hace avanzar sin miedo alguno. También me resulta gracioso cómo en la última parte quienes cantan la letra son Hyeju y Jinsol, justamente la primera quien se escondía para no ser encontrada, y Jinsol fue quien la ayuda en Egoist. 비밀의 끝 다 다른 문 찬란한 내 모습을 만난 거야 날 향하고 가득 굴리는 소리 나였던 걸까 내가 찾은 건 진짜 나의 모습 약해 보인 건 나라는 다. El estribillo es el que reconfirma que en este gran viaje, al encontrarse al resto de integrantes de Luna, cada una de ellas también se encontró a sí misma. Aquel secreto del que hablamos en Sonatin finalmente fue revelado. La respuesta son ellas mismas. 줌줌 가까이 더 점점 내가 보여 힘든 맘 A to Z 뭐든 다 대입해봐 속도는 자유 방향은 나로 무엇을 하든 다 내 맘대로 누가 뭐래도 난 날 쫓아가고 거리는 zero 기다린 세계로. Las chicas se encuentran rumbo a un nuevo mundo, pero lo destacable en este caso es la referencia de la A a la Z, característica de Love Cherry Motion y Girl Front. Escuchemos ahora el último fragmento de la canción desde el puente con, considero yo, una de las mejores barras de Luna. 이 텅 빈 공간 속을 헤매던 난 돌고 돌아 나를 찾은 거야 이 순간이 정답이 돼 그건
Pista número 5, Deng Deng Deng. Deng 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 es un género dance pop con una línea de bajo construida sobre un salto de piano que le da a la voz de Luna un encanto especial. En la letra, Luna comparó Deng 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 con un sonido que resuena en el corazón, con la expectativa de quien se acerca primero y con una característica tímida. Esta quinta pista del álbum es una pista súper divertida que muestra de forma musical cómo nuestro corazón puede acelerarse al estar cerca o ver a la persona que nos gusta. Pero en cuanto al Lunaverse nos compete, hay una estrofa que nos deja un par de pistas. En el fragmento que escuchamos recién, las referencias que podemos encontrar son la mención de un secreto, de un déjà vu, de un rendezvous y de unos globos que se pueden soltar al cielo. Esta última la menciono porque en las imágenes conceptuales de Vivi, que me resultaron súper curiosas en su momento, podemos encontrarlas sosteniendo globos azules. Pista número 6, 365. El sencillo principal 365 es una balada lírica de R&B basada en el piano, con un mensaje de que Luna siempre brillará para los Orbits alrededor del mundo, que han estado esperando a Luna durante mucho tiempo con el corazón de la Luna. Esta canción fue un sencillo lanzado antes del álbum y contamos con un teaser para un MV de un videoclip que nunca salió a la luz. En él podemos ver a las chicas pintando y vistiendo sus colores representativos en una especie de galpón similar a Favorite o a la versión especial e inédita de Luna 1/3 junto a Cherry, que tampoco salió oficialmente. Es el estribillo de esta canción que pone a las chicas como la luna real, un satélite natural que en este caso siempre acompañará a los Orbits y en todo momento. Pista secreta, Day and Night. La versión limitada física del álbum en CD cuenta con una canción completamente secreta, pero en este caso no se trata de un snippet o adelanto, sino de una pista completa. Esta canción suena con ritmos divertidos, pero nos habla sobre una relación que era como el día y la noche, y que terminó con los involucrados alejados. De alguna forma es curioso porque pareciera que Luna siguió los pasos de su historia en el Lunaverse, pero en el mundo real. Los recuerdos de haber estado unidas y ahora separadas se reflejan perfectamente en esta canción.
Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Sin dudas, Hush y So What nos muestran el siguiente paso de Luna luego de esparcirse por el mundo con Butterfly y las otras lunas alrededor del mundo. En este caso, So What nos muestra cómo el poder de las 12 chicas buscará cambiar el Lunaverse, comenzando con la destrucción de la luna, y así veremos a futuro cómo enfrentarán lo que se viene. Dicho esto, espero les haya gustado este video analizando So What y el álbum Hush. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.